Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a pasar a la segunda presentación. Bueno, ya terminamos la introducción con el cuestionario. Y bueno, esta clase en realidad también sigue siendo parte de la introducción porque vamos a referirnos a todos los fundamentos matemáticos que son muy básicos, que son los que vamos a necesitar conocer y manejar para esta materia. Para que no se desesperen, sobre todo para las que les cueste más matemática o no les guste, quiero que sepan que esto es muy básico y lo que pasa es que a lo largo de la cursada hay conceptos teóricos, pero otros que necesitan que resolvamos algunos cálculos numéricos. Lo importante como concepto fundamental de matemática es que no tengo ningún interés en que sepan fórmulas de memoria. La verdad que me parece que no tiene ningún sentido, pero sí cuando aparezcan fórmulas que puedan interpretar qué significa cada uno de los elementos y obviamente poder resolver cálculos básicos o utilizar conceptos básicos de matemática. Por eso para esta materia me pareció importante, antes de empezar con algunos contenidos que incluyen ecuaciones o incluyen análisis de gráficos, poder tener las bases, porque bueno, a mí me pasó cuando empecé a prepararles la materia para ustedes, me puse a pensar que había cosas que quizás si uno no las repasaba, es como que el contenido en sí se hace mucho más difícil, mucho más incomprensible. Es por eso el motivo de que, por qué decidí en este momento de la cursada incluir estos conceptos. Me parece que es bueno refrescarlos, tenerlos presentes en la memoria, hacerse un machete o una guía con todo lo que aparezca acá, todo lo que sea fórmulas, para después poder utilizarlas. Ya saben, no hay ningún inconveniente, no tengo ningún interés de que se las aprendan de memoria porque realmente para esta materia no tiene sentido. Sí tiene sentido que sepan usarlas o que puedan entenderlas cuando se hace un despeje de algún término en alguna ecuación, que digan, ¿y esto de dónde salió? Bueno, eso básico sí me interesa que lo manejen. Entonces, vamos a empezar con qué cosas se utilizan de matemática en esta materia. Bueno, ya vimos en la introducción, ya se habrán dado cuenta que el tema de los gráficos va a ser algo muy recurrente y algo que sí o sí tienen que comprender. Por eso yo les decía que se fijen mucho en el tema del título de los gráficos, los ejes, qué están realmente ustedes analizando. Eso a veces parece un detalle sin importancia, pero no mirando bien qué está graficando uno, puede estar tratándose de un gráfico totalmente distinto, con un sentido totalmente distinto. En la introducción yo les mostraba que el mismo gráfico parecería que tiene la misma curva y en algunos estábamos hablando del efecto en el tiempo y en el otro era la concentración plasmática en el tiempo. Y algo tan básico habla de dos cosas totalmente distintas, que una la estudia la farmacodinámica y otra la estudiaba la farmacocinética. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta materia? Bueno, va a ser muy común, como dice acá en la presentación, dibujar los valores experimentales en forma de gráficos cartesianos, donde en el eje de las X, que es las abscisas, se ubican los valores de la variable independiente y en el eje de las Y, que son las ordenadas, los de la variable dependiente. Esto van a ver que es una herramienta muy útil para analizar el comportamiento de los fármacos, tanto in vivo como in vitro. Por lo general, en farmacocinética y en farmacodinámica, la variable independiente es el tiempo, que está en el eje de las X, y la variable dependiente en farmacocinética mayormente es la concentración plasmática, pero podría ser la concentración en cualquier sitio de acción, si es que se pudiera medir, que yo les comentaba en la primera clase que no es tan fácil. Y en farmacodinámica, que no los vamos a ver, porque yo les decía, en esta materia más nos apuntamos a farmacocinética, en el eje de las Y, que es la variable dependiente, pueden aparecer efectos, que yo les mostraba eso como una palabra general, pero podemos estar hablando de valores de laboratorio, de gráficas visuales que se analizan, por ejemplo, de dolor, pero bueno, eso es más farmacodinámica. En farmacocinética, los gráficos más comunes son los de concentración plasmática versus tiempo, que eso sí los vamos a manejar durante toda la cursada. Algo que quizás vimos muy por encima es los análisis in vitro. También se utilizan mucho en biofarmacia, pues yo les decía, por un lado tenemos la rama in vivo, que es donde se analizan las concentraciones plasmáticas en los individuos que reciben los fármacos, pero antes que eso
se suelen hacer ensayos de laboratorio que la mayoría de los que se utilizan en biofarmacia son los ensayos de disolución. Entonces, en este caso, lo que se grafica en general en el X casi siempre es el tiempo, porque siempre digamos que es la variable independiente de elección, y en el eje de las Y lo que se suele graficar son los porcentajes de disolución. Entonces, bueno, este tipo de gráficos también es muy importante porque, como yo les contaba en la primera clase, hay muchos medicamentos, muchos fármacos que para su aprobación o para su análisis en el país solo requieren este tipo de ensayos, que son justamente los ensayos de disolución. Después, cuando veamos la clase específica, vamos a ver los tipos de disolutores, digamos las diferentes técnicas para medir y para comparar los perfiles de disolución in vitro. Pero si uno los analiza o los mira así muy en general, acá pueden ver, esto es un gráfico común de porcentaje de disolución en el tiempo. Ven que acá hay hay una medicación, que hay unos productos A, B y C, y ven que, por ejemplo, a veces lo que se suele hacer es analizarlo en distintos medios de disolución y se ven distintas curvas, se va disolviendo distintos porcentajes en el tiempo de acuerdo al medio de disolución. Esto es algo bastante utilizado en biofarmacia y digamos en el análisis de los medicamentos. Justamente cuando yo les comentaba el tema de la importancia de la biofarmacia, nosotros, para optimizar las terapéuticas, a veces lo que se hace es cambiar, por ejemplo, la formulación para que se disuelva o no en determinada parte del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, si uno decidiría usar una cubierta entérica, la idea es que no se disuelva a pHs muy ácidos, porque uno querría que tengan una disolución más tardía. Bueno, este tipo de experimentos justamente se hacen haciendo este tipo de ensayos de disolución in vitro y se van probando en medios conocidos con acidez determinada, características determinadas. Entonces el mismo producto, por ejemplo, se puede analizar a un pH ácido extremo o un pH neutro o hasta un pH más alcalino que como que representaría distintas partes del tracto gastrointestinal. Esto para que ustedes vean que es un tipo de herramienta matemática, porque los gráficos de este tipo, al graficar curvas, está implícito que hay seguramente un modelo matemático o alguna fórmula que pueda describir o aproximar y predecir estos valores. Entonces uno tiene por un lado los valores experimentales, pero teniendo fórmulas que expliquen o predigan este tipo de representaciones, uno podría hacer deducciones de qué pasaría, quizás no teniendo todos los datos de la curva, uno podría predecir qué pasa a determinado tiempo intermedio que en realidad no fue medido. Uno hace una inferencia. Entonces, el otro tipo de gráfico que se utiliza en biofarmacia es justamente para analizar los valores, como les comentaba antes, in vivo. Entonces, para este tipo de gráficos, ¿qué es lo que se hace? A distintos tiempos se suelen tomar muestras plasmáticas. Esta es la muestra, digamos, biológica más comúnmente usada. Obviamente que esto va a depender del tipo de medicamento y para qué se está utilizando, porque, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, quizás es más práctico medir muestras de orina. Quizás si uno sabe el tipo de eliminación o cómo se elimina o que todo se elimina por orina, quizás puede ser más fácil y menos invasivo, por ejemplo, tomar muestras de orina a distintos tiempos y medir la concentración en orina. O, por ejemplo, en algunos medicamentos se está probando para justamente evitar esto de, porque siempre que se tomen muestras plasmáticas o tenemos que tener una vía, que es lo que suele aplicarse en estos pacientes, porque imaginen que para graficar todo un gráfico, valga la redundancia, quizás estamos un día midiendo. Entonces, imagínense que si tenemos que pinchar 30, 40 veces a un mismo sujeto, sería muy incómodo, muy agresivo. Entonces lo que se suele hacer en estos estudios de investigación, en general se dan en las fases tempranas, cuando se está desarrollando los medicamentos, es colocarle una vía, como cuando las personas están internadas. Entonces a los distintos tiempos ya no hay que volver a pinchar al sujeto y se van tomando las muestras plasmáticas.
Hay algunas situaciones, como yo les contaba, que hay medicamentos de margen estrecho, que es muy importante conocer las concentraciones plasmáticas, pero como a veces es necesario medirle en varias oportunidades a los sujetos, ya sea por cambio de dosis o porque no están respondiendo bien al tratamiento. En algunos casos, por ejemplo, se está tratando de medir concentraciones en saliva. En muchos casos se vio que para algunos medicamentos la concentración en saliva es muy similar a la del plasma. Entonces, en esos casos sería, si da resultado, a veces es mucho más práctico porque, bueno, a distintos tiempos no es lo mismo obtener una muestra de saliva, que no es para nada invasivo para el sujeto, que si tenemos que tenerlo con una vía o tenemos que pincharlo repetidas veces. Sea cual sea esta concentración, se suele graficar versus el tiempo, que como yo les decía, suele ser la variable independiente. Bueno, con este tipo de gráficos, esto también ya lo vimos en la introducción, pero bueno, ahora lo vemos un poquito más en detalle. Fíjense siempre en, cuando hablamos de gráficos o conceptos matemáticos, de las unidades que vamos a estar utilizando. Porque a veces los problemas que yo les puedo dar para resolver numéricos, quizás justamente la dificultad está en que los datos están en una determinada unidad y quizás la pregunta o la respuesta que ustedes tienen que dar está en otra unidad. Entonces, bueno, esto es algo importantísimo, muy básico. Yo sé que ustedes lo vieron en matemáticas, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Antes de comenzar a resolver un problema, tenemos que fijarnos todos los datos que tenemos y las unidades que estamos manejando para no tener un despiole, porque si no, nunca vamos a obtener la respuesta correcta. Porque si nosotros tenemos un gráfico de microgramo mililitro y el tiempo en horas, y después hablamos de miligramo litro o el tiempo en segundos y mezclamos las unidades, seguramente lo vamos a resolver mal. Entonces, bueno, este es un gráfico para que ustedes vean simplemente a distintos tiempos, por ejemplo con la vía intravenosa, se acuerdan que era la única que partía de un valor distinto de 0, porque va directo a vena, y otro medicamento que se fueron tomando las muestras con una vía oral, que ustedes ven que parte de 0, 0, y va aumentando hasta que llega a un valor máximo, y después va descendiendo, porque cuando veamos bien todo lo que ocurre adentro del organismo, con una sola dosis, primero predomina, igual se los voy adelantando, predomina la absorción y llega un momento donde no hay más nada que absorberse, entonces empieza a tener relevancia la eliminación. No quiere decir que la eliminación comience una vez que se terminó de absorber, comienza en el momento que se pueda eliminar, pero como es más lo que se absorbe, en plasma vamos a tener el resultado, digamos, como que la que predomina es la que hace subir la concentración. Una vez que va bajando la cantidad de medicamento remanente, ya no hay más absorción, entonces empieza a ser predominante la eliminación. Entonces, esto es, digamos, el típico gráfico que vamos a ver. Una de las herramientas que es muy, muy utilizada en biofarmacia sobre todo, y esto es más que nada para simplificar, van a ver ahí como yo les anoté, dependiendo del tipo de curva. A veces, como ustedes ven en la primera curva, si hacemos simplemente concentración versus tiempo, a veces es muy difícil poder obtener datos de este gráfico. Entonces se vio que si nosotros haciendo un logaritmo, que ya veo puede ser en base 10 o logaritmo natural, versus tiempo y lo graficamos y obtenemos una recta, vemos que se simplifica muchísimo porque ya tenemos simplemente la ecuación de una recta. Entonces, todos los valores que vamos a obtener, la pendiente y todo, es mucho más sencillo en una recta que en una fórmula, digamos, que sea exponencial o logarítmica. Entonces, bueno, esto es algo que se suele usar y por eso es que después ahora vamos a repasar un poquito esto de los logaritmos, que a veces no es nada complicado, pero bueno, hay que tenerlo presente. Este tipo de gráficos que vamos a ver, yo acá elegí una vía endovenosa, pero puede ser, digamos, una curva ascendente que esté representando la parte, digamos, la primera curva que sería de absorción, si es una vía que tiene absorción. Todo lo que ahora les voy a explicar en las próximas presentaciones también aplica para
cualquier etapa, cualquier parte de la curva, ya sea ascendente o descendente. ¿Por qué les digo esto? Algo que se suele utilizar muchísimo y que lo vamos a mencionar permanentemente es el tema de las cinéticas, de orden 0 y orden 1. Esto es muy probable que nuevamente ustedes lo hayan visto en biología, cuando vieron todo el estudio de enzimas. Yo no sé si ustedes se acordaban que había distintas situaciones si las enzimas estaban saturadas o no. Bueno, en biofarmacia y en farmacología ocurre lo mismo. Nosotros tenemos una cantidad de sitios donde se pueda absorber, por ejemplo, o donde se pueda eliminar un fármaco. Mayormente estos sitios no están saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que mayormente lo que va a ocurrir es que todas esas absorciones o eliminaciones van a ser proporcionales a la cantidad de fármaco, ya sea que se está absorbiendo o la que queda por ser eliminada. Hago esta aclaración porque esto que voy a explicar ahora de orden 0 y orden 1, el concepto es exactamente el mismo si hablamos de constante de absorción o como constante de eliminación, o sea, o la fase inicial o la fase final. La única diferencia es que tenemos curvas ascendentes o curvas descendentes. ¿Cómo podemos ver de manera sencilla cómo identificar si una reacción es de orden 0 u orden 1? Bueno, justamente haciendo estos gráficos que yo les comentaba. Si nosotros graficamos las concentraciones sin hacerles ningún tipo de transformación versus el tiempo, vamos a ver que las curvas que pertenecen justamente a estas cinéticas de orden 1 son logarítmicas o exponenciales. ¿Qué quiere decir? Que las vamos a ver curvas. Ahí si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, ahí ven que dice orden 1 y en una línea punteada tenemos una recta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sin transformar, o sea, graficando tal cual como obtenemos en el momento la concentración, vemos que aparece una recta, entonces quiere decir que la cantidad que se fue, en este caso aparentemente sería como una eliminación porque va para abajo la curva, quiere decir que la cantidad no varió, la pendiente es constante. Entonces en ese caso estamos hablando de orden 0. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle y cualquier cosa no duden en preguntarme. Esto es un concepto que una vez que uno lo incorpora van a ver que es bastante sencillo. Quizás al principio cuesta un poquito identificar, pero lo más importante, si ustedes a veces al principio todavía no lo pueden imaginar cómo está ocurriendo, acuérdense, si yo grafico los datos sin modificar y me aparece una curva que tiene toda la pinta de ser una exponencial, seguramente va a ser de orden 1. ¿Cómo compruebo si realmente es de orden 1? Lo transformo a logaritmo. Ya sea logaritmo de base 10 o logaritmo natural, nos va a dar una recta. Entonces quiere decir que tengo la seguridad de que estamos en una orden 1. Lo mismo cuando tenemos una recta, cuando no transformamos todos los valores y después hacemos el mismo proceso. Graficamos las transformaciones, que después cuando nosotros veamos la resolución de problemas, están bien ejemplificados estas cosas que ustedes van a tener que elaborar en las planillas de Excel. Van a tener que transformar los valores para ver justamente si estamos en base a reacciones de orden 0 o de orden 1. Ven que las de orden 0, que eran una recta cuando no tenían ningún tipo de transformación, se convierten en una curva que está descrita por una ecuación exponencial o logarítmica. Entonces, bueno, esta sería la parte gráfica, que por eso también es muy importante esto de manejar los gráficos y poder entenderlos, porque nos dan muchísima información. Entonces, ¿qué tenemos de definición de una cinética de orden 0? Bueno, esto es la parte teórica que yo les decía. Si ustedes comprenden el gráfico van a poder responder sin dudar esto de qué tipo de cinética estamos hablando. Pero cuando uno tiene que definirlo o explicarlo sin un gráfico, las cinéticas de orden 0, bueno, en general corresponden a los procesos que están saturados, o sea, todo lo que sea enzimas o sitios de acción o sitios donde se va a absorber
o lo que, digamos, los sitios donde se eliminaría un fármaco están saturados. Esto traten de recordarlo. ¿Por qué? Porque el número de moléculas de drogas que se procesa, por eso hablamos de general, procesa, ya sea absorbe o elimina, es constante a lo largo del tiempo. Este tipo de situaciones se da justamente cuando está saturado un sistema, queda un remanente que es siempre el mismo, no se modifica. Entonces, algo fundamental es que este proceso es independiente de la concentración de la droga. Independientemente, si todos los sitios están saturados y se va haciendo a una velocidad que es de cantidad constante, entonces no importa si tenemos una concentración alta o una concentración más baja, pero siempre por encima de esa de la saturación, porque siempre la cantidad de moléculas que se van a procesar en el tiempo no va a modificarse. Bien, entonces siempre acuérdense la definición, es una cinética que es independiente de la concentración de la droga. Bueno, a diferencia, justamente en las cinéticas de orden 1, que son la mayor cantidad de todas las reacciones que se producen en farmacocinética, por lo general estamos en presencia de cinéticas de orden 1, porque las dosis que se utilizan es muy raro que lleguen a la saturación de los sistemas, hay casos muy puntuales, entonces esto en general es lo más habitual, por lo menos en farmacocinética. Entonces cuando ustedes les pregunten, ¿qué es una reacción de cinética de orden 1? Bueno, en este caso el número de moléculas que se procesa, ya sea que se absorbe o se elimina, va cambiando a lo largo del tiempo en forma exponencial. Es por eso que cuando uno lo transforma a logaritmo resulta en la expresión de una recta, porque en esa recta tenemos una constante, pero una vez que fue transformado, ¿sí? Entonces, también es fundamental saber que se podría decir que el proceso depende de la concentración de la droga. En general, a mayor concentración de la droga, mayor va a ser la cantidad de droga que se procesa. O lo mismo, cuando tenemos mayor cantidad de droga remanente, más va a ser la cantidad que se elimina. Entonces, esto es importante, acordarse de la definición, pero fundamentalmente poder verlo con un gráfico. Yo creo que lo más importante, después uno va sacando las conclusiones una vez que uno incorpora estos conceptos y sabiendo que los gráficos nos dan la mayor información, después uno va interiorizándolo y como que sale solo. Entonces, acá viene la parte de fórmulas, pero no es más que un resumen y explica lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por eso, en este caso, no tengo ningún inconveniente de que ustedes se guarden, que anoten o que las tengan a mano estas presentaciones, porque la realidad es que esto es simplemente la ecuación que describe lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué es importante? Como ven, las reacciones de orden 1 tienen un exponente. Tienen una concentración a un tiempo t, que es Ct, una concentración inicial, que la concentración inicial es la que es a tiempo 0. Después tenemos la E, que es la base de los logaritmos leperianos. Y esto está elevado a menos, porque esto estamos hablando en este caso sería una eliminación, menos una constante que yo le puse ahí de orden 1, que eso después vamos a ver cómo se determinan estas constantes, y el tiempo, la t, que es el tiempo. Esto es simplemente, uno en general o tiene los datos de una tabla, o sea que después lo vamos a ver que no es nada, digamos, no es muy complicado calcularlos, pero sí acordarse que las de orden 1 es una descripción de una ecuación exponencial o logarítmica. A diferencia, como ustedes ven en la segunda ecuación, que son los procesos de orden 0, es la ecuación de la recta que todos conocemos. Entonces, esta misma concentración a tiempo t, que es la variable dependiente, es el gráfico, uno lo ve, es en el eje de las y, ¿qué va a ser? La concentración inicial, que es la concentración a tiempo 0, es donde se corta la recta en el tiempo 0, que es la ordenada al origen, lo que nosotros comúnmente llamamos. Y esto va a ser la K0, es una constante de orden 0, que va a ser la pendiente justamente de esa recta. Y t, que ven, que sería lo que nosotros cuando decíamos y en función de x, la t sería la x, que justamente es las abscisas que yo le comentaba. Entonces, esto es importante para saber que las de orden 1 es una ecuación que tiene un exponente,
que cuando hay un exponente, entonces esa constante implícitamente es de orden 1, y cuando tenemos la ecuación de una recta, si los datos no fueron transformados, ojo, así como están, es una constante de orden 0. Si nosotros para transformar los datos obtenemos esa recta, no nos tenemos que olvidar que los datos fueron transformados. Entonces ya no estamos ante la misma situación. Esa constante ya va a ser de orden 1 si nosotros tuvimos que hacer un logaritmo. Bien, o sea, no confundamos entonces la ecuación que viene directamente del gráfico a una ecuación que viene de haber transformado datos. Bueno, entonces, esto es simplemente un recordatorio. Después cuando uno los va haciendo los cálculos, a veces empiezan a salir automáticamente. Quizás si no, sí conviene memorizarlos un poquito. No tienen mucha explicación porque son como reglas básicas exponenciales que ya las hemos estudiado en matemática. Sabemos que cualquier número elevado a la 0 vale 1, cualquier número elevado en sí mismo, o sea, a la 1 el resultado es sí mismo. Nosotros, ¿se acuerdan cuando está elevado a la menos 1? Es 1 sobre el valor, digamos con exponente 1. Cuando tenemos un cociente de números exponenciales, ven que se restan los exponentes. Cuando se multiplican, se suman los exponentes. Cuando tenemos exponentes, vemos que también se multiplican. Cuando tenemos cocientes de, a su vez, números que tienen exponentes, vemos que hay una regla que es el cociente de las bases con el mismo exponente, y cuando son multiplicaciones se multiplican y se mantiene el exponente. Esto es simplemente memorizarlo o tenerlo a mano cuando tengamos que hacer una resolución de un problema. Si aparece algún exponente y tenemos que despejar el término, bueno, tenerlo a mano. Después cuando uno ya hace muchos problemas quizás se los empiezan a acordar, pero esto es simplemente, se los pongo no para que, como vuelvo a repetirles, no para que se desesperen ni nada, pero bueno, cuando surgen cálculos que tienen exponentes tenemos que acordarnos de cómo resolverlos o de dónde salían. Lo mismo para los logaritmos. Esto también es muy importante tenerlo presente, porque justamente como una de las herramientas es transformar los datos a logaritmos, entonces después vamos a tener que resolver logaritmos. En general las ecuaciones son muy sencillas. Una vez que hagan un par de problemas van a ver que todas se resuelven prácticamente de la misma manera. Los datos se despejan en general de manera muy similar. Yo creo que la mayor complicación, que en sí no es una complicación cuando uno hace las cosas de manera ordenada, es el tema de las unidades. Eso sí me parece que es algo que a veces uno, por apurarse quizás o no prestar atención, hace mucho hincapié en los números y no en las unidades. Entonces bueno, eso sí va a ser importante que lo tengan bien presente. Entonces bueno, acá es simplemente, digamos, todas las reglas, lo mismo que les di, las reglas exponenciales, estas son las reglas logarítmicas. Entonces, bueno, acá esto justamente aplica para cualquier z que sea un número positivo distinto de 1, y si z elevado a la i es x, entonces, porque ustedes saben, ¿qué es un logaritmo en realidad? Si ahí como ven en el primer ejemplo, quiere decir que z, logaritmo de z, elevado, ven, en base z de x va a dar el exponente y. Entonces es la inversa de los exponentes. Entonces, bueno, esto es, digamos, memorizarlo un poquito. Son las reglas, digamos, que complementan toda la parte de exponentes. Yo acá en este caso, bueno, a veces es importante porque hay muchos problemas que, sobre todo cuando vean los libros, el material que yo les di de consulta, a veces usan el logaritmo en base 10 y a veces es más sencillo hacerlo con el logaritmo leperiano, pero igualmente acá también tienen digamos, la conversión, porque el logaritmo en base de x es el logaritmo de x y e es el leperiano, que es más o menos 2,71828. Entonces, bueno, esto en realidad no tiene mucho sentido que yo les lea esta presentación porque es simplemente, digamos, cómo resolver
estos logaritmos. Así que bueno, eso mírenlo ustedes y después cuando surjan los problemas van a ver que lo pueden utilizar. Acá sigue más ejemplos, digamos, de las reglas logarítmicas. Yo creo que lo importante es tenerlas a mano para cuando hagamos la resolución de los problemas poder utilizarlo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver que algo que es muy importante, les pido disculpas que encontré esta tablita solamente en inglés. Bueno, eso también es algo que después les quiero preguntar porque uno de los materiales que yo, digamos, tengo de consulta, que es un libro que está muy bueno, que es de biofarmacia y farmacocinética aplicada, yo la versión que conseguí es solamente en inglés. Yo no sé cómo están ustedes con el manejo, igual hay ciertas cosas que son muy similares, porque toda la parte de resolución de problemas, en general el vocabulario no es muy complicado y es muy similar, digamos, vieron que el inglés técnico en algunas cosas es muy parecido al español. Si ustedes tienen mucha dificultad con el inglés, no hay problema porque, bueno, yo la mayoría, digamos, de las clases y el material de consulta está en español, que es el libro de la Universidad de La Plata y el de Farmacología de Flores, que ese vieron que sí lo tengo en español. Así que el otro es simplemente como algo anexo. De hecho, toda esta parte del resumen de contenidos matemáticos lo saqué de ahí, de este libro en inglés. Y bueno, como el mismo formato del libro lo ponía como una de las primeras clases, me pareció que estaba piola ese concepto, digamos, como tener las herramientas antes de empezar a leer los temas específicos de biofarmacia. Porque si no, uno es como que es mucha información y encima tiene que resolver ejercicios numéricos, entonces es como que uno le parece que es demasiado. Y bueno, por eso, de a poquito yo creo que no van a tener inconvenientes. Entonces, acá van a ver, digamos, las unidades y ejemplos y fórmulas. Entonces me parece importante que vean, digamos, opciones como por ejemplo las constantes, en general son el miligramo hora o microgramo mililitro hora. Hace una diferencia en las constantes si se fijan de orden 0 y orden 1. Eso también es importante cuando ustedes vean las unidades. Eso también permite identificar si estamos ante una orden 0 o orden 1, la reacción. Las dosis de las drogas por lo general están en miligramos, pero bueno, hay ciertas drogas como la levotiroxina que están en microgramos o dosis más grandes que podrían ser en gramos, como puede ser una amoxicilina que se puede dar en 1 gramo. Entonces hay acá algo importante. Fíjense que lo que es dosis es una unidad de masa, a diferencia de las concentraciones que ya estamos hablando de masa sobre volumen. Entonces eso también es importante porque a veces uno hace como en el apuro, no diferencia lo que es concentración de dosis. Entonces la dosis estamos hablando solamente de masa. Bien, en cambio, porque inclusive aunque diéramos una solución que tiene una concentración, también podemos despejar qué dosis estamos dando en esa concentración. Entonces no confundir, si en algún momento hay un problema donde una dosis está dada en una fórmula de concentración, en realidad no se refiere a la concentración de la que nosotros solemos hablar, que son las concentraciones plasmáticas. La dosis es la cantidad de droga que entra, digamos que se administra, que aunque esté expresada con unidades de concentración porque la forma farmacéutica así lo indica, la dosis en realidad siempre hay que pasarla a una unidad de masa. Bien, eso es algo también que a veces confunde. Entonces las concentraciones o las concentraciones de plasma, ¿por qué acá están diferenciadas? Porque también vimos que podemos tener concentraciones in vitro que tienen el mismo tipo, siempre ven que son masa sobre volumen. En realidad donde dice droga sobre volumen, en realidad sería lo mismo, porque fíjense que las unidades son las mismas, microgramos, mililitros. Así que esto que dice este libro en realidad es una redundancia sin sentido. El volumen, por lo general, las dos unidades que más se utilizan son mililitros o litros. Entonces fíjense, porque si tenemos algunas partes de la fórmula en mililitros y otra en litro, tenemos que unificar lo que nos sea más práctico, lo que sea más cómoda. Ahora vamos a ver un poquito este concepto de área bajo la curva. Ven que nosotros, si tenemos un gráfico de esta concentración, ahí creo que hay un error de tipeo donde dice concentration sería concentración,
En el tiempo vamos a ver que puede ser miligramo por hora sobre mililitro, dependiendo de las unidades primarias. Bien, si la concentración plasmática está en miligramos, bueno, será miligramo hora mililitro o miligramo hora sobre litro. Eso va a haber que ver en el problema qué unidades estamos manejando. Hay otro concepto que es la fracción de droga absorbida, que como ven, al ser una fracción, no tiene unidades. Va de 0 a 1 y si estamos hablando de porcentajes, iría de 0 a 100, si esta sería fracción porcentual. Después vamos a ver en una de las clases lo que es el clearance, que es una medida, digamos, que de volumen, que acá lo dicen en tiempo, pero puede ser una medida de volumen solamente. Y un concepto que ahora vamos a ver si en esta o en la próxima presentación, que de vida media. La vida media es el tiempo que tarda una droga en disminuir su concentración a la mitad. Por eso se llama vida media. Son unidades de tiempo que ya dependiendo del tipo, digamos de qué unidad estamos hablando, va a ser de hora o de segundos o de minutos, dependiendo, digamos, el rango que justamente estemos hablando de vida media. ¿Sí? Dependiendo de cada droga, puede llegar a ser más práctico hablar de minutos, hablar de horas o hablar de segundos. Bueno, esto no va a ser para nada para que se desesperen, es simplemente un concepto que vamos a utilizar en biofarmacia y dice que la integral es la inversa del cálculo diferencial. Entonces, simplificando, puede ser considerada como la suma de funciones al infinito. Cuando se especifican los límites, hablamos de integral definida. Esto parece terrible, muy complicado, pero no lo es así, porque digamos que en biofarmacia, por suerte, vamos a utilizar un solo tipo de cálculo, digamos, de aproximación de las integrales, que va a ser el siguiente. ¿En qué caso solamente vamos a estar hablando de integrales, pero no vamos a usar integrales? Vamos a utilizar un método que aproxima este cálculo integral sin utilizar ningún tipo de integral. Así que es solamente para que sepan esto de la definición de integral, es para que sepan a dónde apunta. O sea, nosotros el ideal sería poder calcular la integral de, digamos, justamente la droga que queda debajo de un gráfico, o sea, poder calcular esa área. Pero la realidad es que es muy complejo, entonces lo que se hizo es tratar de buscar métodos que simplifiquen este cálculo. Sabemos que no es exacto, pero para los fines, digamos, del estudio son más que suficientes. Entonces, nosotros vamos a ver qué herramientas podemos usar en farmacocinética para calcular justamente estas áreas debajo de la curva. Entonces, lo que se vio más práctico es que dividir antes que nada la curva en fracciones de tiempo. Como ustedes ven en el primer gráfico, lo que se hizo es dividir toda la curva, digamos, de las ejes X, vieron que nosotros lo llamamos como X0, X1, X2, bueno, lo que es delta X es justamente la diferencia, sería X1 menos X0 o X2 menos X1. Cada una de estas diferencias de tiempo es como que se fracciona para poder simplificar. Como se vio que la parte de arriba de la curva, que está arriba de esas divisiones, es curva justamente, es muy complicado. Entonces se vio que una manera de aproximar, que es bastante exacta y sirve para, digamos, obtener, es imaginarnos que la curva está dividida en múltiples trapecios. Bien, ahí van a ver que serían como, en este caso, serían como paralelogramos, pero lo que se hace no es justamente en paralelogramos, sino como en pequeños trapezoides. Los trapezoides sería como que la parte de arriba, en vez de tenerla paralela al eje de las X, lo tienen uniendo como si fuera ese triangulito que falta medir. Bien, entonces tendríamos como muchos trapezoides pegaditos, divididos en el tiempo, digamos, en todo lo que describe esa curva. Cualquier duda que tengan, después me pueden llamar, lo podemos ver. Es obviamente mucho más sencillo cuando uno les puede ir mostrando, quizás en la misma presentación, porque bueno, yo ahora asumo que ustedes en este gráfico que está pintado de violeta se imaginan el primer trapezoide va a ir de X0 a X1.
Pero si se fijan arriba, si nosotros lo hiciéramos como un paralelograma, nos queda toda esa superficie blanca arriba, digamos, de la primera figura lila más clara, nos quedaría sin medir esa área. Entonces lo que se hace es tratar de estimar como si fuera una recta que une las dos puntas del x0 y el x1, entonces ahí nos va a quedar un trapezoide. ¿Bien? O sea, pueden ahí hacerse una idea. Entonces, ¿cómo se va a hacer el cálculo, digamos, de toda la suma de estos trapezoides? Justamente sumando individualmente todas estas áreas. Entonces, de ahí nos sale unas fórmulas. Esto, bueno, quizás si van cuando la vimos en la primaria, creo que en la secundaria también, si ustedes se fijan, la fórmula del área de un trapecio es la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. Entonces, nosotros tenemos que representar qué es la base mayor, qué es la base menor, qué es la altura, para poder, digamos, poder aplicar esta fórmula. Entonces, por eso yo abajo se las reemplacé para que ustedes vean que la base mayor y la base menor van a ser justamente las concentraciones a los distintos tiempos. En este caso, si la curva está subiendo, tendría que ser la base mayor T2 y la base menor T1, estaría invertido el orden. Si esta curva estaríamos en la parte que va bajando, entonces sí. Pero ustedes fíjense que la base mayor va a ser donde la concentración está más alta, es un valor de concentración en un determinado tiempo. La base menor va a ser la concentración más bajita. Esas serían como las dos bases del trapecio. La altura va a estar dada justamente por esta diferencia de tiempo. Entonces es importante que vean que es T2 menos T1, o sea, ese rango chiquitito sería como el lado que ustedes verían en la altura del trapecio. Bien, y esto dividido 2. Esta fórmula sería la fórmula de un solo trapecio. Bien, o sea, sería como de un solo cuadradito, no de todos los cuadraditos. Eso, bien, acá vamos empezando a desglosar cómo poder calcular cuál es el área que está abajo de esa curva. Entonces, bueno, volvemos a ver. Entonces, dividimos, la técnica es dividir toda esa curva en trapecios. ¿Cómo va a ser más exacto? Si tomamos, digamos, espacios de tiempo muy chiquititos, o sea, hacemos muchas divisiones, se va a aproximar más al valor real. Eso va a depender del tipo de estudio. Lo ideal, si uno tuviera casi continuo, entonces casi que no tendría diferencias de tiempo. En la práctica, uno lo que hace es tomar las diferencias de tiempo que nos permite el estudio. Si el estudio se hizo cada media hora, no podemos aproximar más que media hora porque no tenemos el dato. Entonces va a depender de los datos que tengamos, la mejor aproximación que podamos tener de esta área abajo de la curva. Entonces, en general, cuando nosotros estamos viendo, bueno, en mente tenemos que saber que esto es aproximado. El valor real lo daría el cálculo de integral. Bien, pero otra cosa importante es que muchas veces se necesita comprender, digamos, hacer una estimación, no solo del área debajo de la curva comprendida entre los tiempos conocidos, sino que también se necesitaría aproximar a cómo terminaría esa curva. Es decir, necesitaríamos una aproximación de lo que es desde el tiempo cero hasta el infinito. Entonces ahí vamos a ver que esto nos queda corto, o sea, nosotros podemos llegar con esta técnica a representar simplemente, digamos, lo que está contenido, digamos, hasta el último tiempo medido. Entonces vamos a necesitar otra aproximación, otra asunción más, digamos, para tener estos datos. Como ven, son todas estimaciones, todas aproximaciones. Entonces hasta ahora vimos que si sumamos todas las áreas bajo la curva de estos trapezoides en tiempos estudiados, bueno, tenemos un área aproximada debajo de la curva. Bueno, entonces vamos a suponer un ejemplo si tuviéramos que calcular un área bajo la curva entre un tiempo 0 y un tiempo 4 del gráfico que teníamos al principio.
Entonces va a ser la suma del área bajo la curva de 0 a 1 más la de 1 a 2 más la de 2 a 3 más la de 3 a 4. Entonces tendríamos una aproximación de 0 a 4. ¿Cómo hacemos si necesitamos saber la aproximación de la última partecita que no podemos determinarla porque no tenemos ya ninguna medida más, o sea que no tenemos ninguna concentración más conocida? Bueno, se vio que si tenemos la división de la última concentración que nosotros medimos y conocemos el valor de la constante de eliminación, tenemos una aproximación. Esto hay que asumirlo como cierto, porque bueno, hay distintos cálculos, digamos, cuando se comparan las integrales con estas aproximaciones, se vio que es lo que mejor, digamos, describe esta partecita de la curva. Entonces podemos decir que el área bajo la curva, desde la última determinación al infinito, la podemos calcular sabiendo la última concentración que tenemos, dividiéndola por la constante de eliminación. Bien, y las constantes de eliminación, con las fórmulas que habíamos visto antes, se pueden despejar. Entonces, ahora vamos a hacer como un poquito más de notación científica para que quede un poquito más prolijo. Entonces, ¿cuál sería el área bajo la curva de 0 hasta infinito? Bueno, va a ser justamente la sumatoria de todas esas áreas bajo la curva de 0 hasta el último tiempo, más esta aproximación que yo les di, que es la última concentración sobre la constante de eliminación. Entonces, para repasar lo que hemos visto al principio, ¿cómo hacemos para estimar esta constante de eliminación? Entonces, fundamentalmente, primero vamos a tener que ver si el proceso es de orden 0 o de orden 1, para poder utilizar las fórmulas que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ¿se acuerdan que para orden 0 teníamos que la concentración era igual a la concentración inicial por E a la menos K por T? Entonces, si esta ecuación nosotros le aplicamos logaritmo, que yo lo que les decía que justamente nuestra idea es transformarla en una recta, porque es mucho más fácil tener los datos de una recta que los datos, digamos, de una ecuación exponencial o logarítmica. Entonces vamos a tener que el logaritmo de la concentración por T va a ser igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T. Entonces, de esta ecuación podemos sacar que una constante negativa, asumiendo que es de eliminación, esto es arbitrario, va a ser igual al logaritmo de la concentración a un tiempo t menos el logaritmo de la concentración inicial sobre el tiempo. Ahí podemos estimar las constantes de eliminación para cinéticas de orden 1. Si tenemos una orden 0, ya es mucho más sencillo, porque tenemos que la concentración a tiempo t, ya tenemos una ecuación de la recta, va a ser la concentración inicial menos esta constante de orden 0 por t. Entonces, directamente de esa fórmula podemos despejar, también con signo negativo porque estamos considerando como que es constante de eliminación. Entonces, cuando las pendientes son negativas, consideramos negativo. Si esto mismo lo aplicáramos para una etapa de absorción, no tendría el signo negativo. Pero en las curvas de área bajo la curva, que esto justamente les estoy explicando, la última porción de esta área siempre está implicada la eliminación, no la absorción. Entonces, por eso aplica esta fórmula. Entonces va a ser directamente la concentración a un tiempo determinado menos la concentración inicial sobre tiempo. Entonces, con esta fórmula ven que ustedes pueden despejar esta constante de eliminación. Entonces, todas las áreas parciales las sacan de los gráficos. Se van tomando el trabajo, hay que hacerlo manualmente. Con un Excel es bastante sencillo porque se aplican, digamos, se van haciendo las fórmulas y después se copian para todos los puntos de la tabla de las curvas. La última concentración es un dato, siempre es datos, digamos, cuál fue la última concentración medida, y la constante de eliminación se calcula con estas fórmulas. Ahora, como último, digamos, de conceptos matemáticos que son importantes para conocer, es lo que yo les decía, lo de la vida media o el T medio. Entonces, es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Esto tienen que tener en cuenta que independientemente de qué porción de la curva nosotros estamos cuando estamos en eliminación y siempre estamos representando, por ejemplo, una recta, es algo constante. Esto es propio para cada fármaco. Entonces se puede determinar
teniendo una porción de la curva siempre, teniendo una determinada concentración, que ese valor se disminuya a la mitad, no importa qué valor sea el original, siempre que tenemos un valor y se baja a la mitad, ese tiempo que tarda es el t medio. Pero las fórmulas van a cambiar, porque acuérdense que para cinéticas de orden 1 en realidad son exponenciales, entonces son ecuaciones, digamos, logarítmicas. Entonces el t medio va a ser 0,693 sobre la constante de eliminación. Después, si quieren, yo les voy a mandar una demostración, digamos, de cómo llegan a este valor, que tiene que ver justamente con los logaritmos leperianos. Y para cinéticas de orden 0 es muy sencillo porque va a ser la mitad de la concentración inicial sobre la constante de orden 0. Entonces, estas son las fórmulas que ustedes tienen que saber para calcular, digamos, cuando hablamos de t medio. El t medio es un concepto muy importante porque da idea de cuánto va a estar un fármaco en el organismo. Si ustedes se fijan, es inversamente proporcional a la constante de eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Si la constante de eliminación está en el denominador y tenemos una gran constante de eliminación, es decir, que se va a eliminar muy rápido, el t medio va a ser más chiquitito, o sea que va a estar muy poquitito tiempo en el organismo. Entonces son inversamente proporcionales. Entonces, una droga que tenga una alta o larga vida media, es decir, t medio, quiere decir que su constante de eliminación es muy chiquitita, muy bajita. ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente sirve para calcular, digamos, cada cuánto se van a administrar un medicamento. Los medicamentos que tienen vida media muy larga, quiere decir que se van a quedar mucho tiempo en el organismo. Y si nosotros no tenemos en cuenta esto y lo damos muy rápido, la siguiente dosis se puede acumular. Se va acumulando y podemos tener un efecto tóxico, que esto sería algo grave. Lo mismo que si tenemos al revés, un medicamento que se elimina muy rápido, que baja su concentración por debajo de esa concentración efectiva mínima que habíamos visto en la primera clase, ¿qué va a pasar? Si no damos rápido una segunda dosis, vamos a estar sin efecto un tiempo. Entonces, por eso es muy importante conocer el t medio. Este valor de t medio, la vida media, también es muy importante conocerla cuando veamos los estudios de bioequivalencia. Muchas veces uno hace estudios donde se da la droga, se estudia sacándole, digamos, sangre por un determinado tiempo, que justamente conociendo la vida media uno elige estos valores. ¿Por qué? Porque uno, para decir que el área bajo la curva que nosotros medimos es representativa de lo que realmente pasaría hasta el final, hasta el infinito, tiene que representar más del 80% de la curva. Si no, quiere decir que no estamos estimando bien, estamos estimando algo que puede no ser tan aproximado, tan cierto. Bueno, en estos cálculos, cuando uno conoce las vidas medias, en los estudios de bioequivalencia se suele volver a administrar al mismo sujeto, en general, el otro medicamento que queremos estudiar. Entonces, si nosotros no conocemos este valor de t medio y el medicamento todavía está dando vueltas en el organismo, cuando uno vuelve a administrar el otro medicamento que uno quiere estudiar va a tener resultados falsos, porque va a estar sumando lo que quedó del primero más lo que le está dando del segundo. Por eso, en muchos casos es muy importante estar seguros de que no hay más droga en el organismo para poder sacar conclusiones. Bueno, para esto sirve el t medio, saber la vida media. Pero es un concepto que tienen que tenerlo muy presente porque es algo así exponencial. Nosotros vamos a suponer, si tenemos una droga, no sé, vamos a suponer una concentración de 10 miligramos mililitros. Tarda 2 minutos su vida media en bajar a 5. Bueno, sepamos que va a tardar 2 minutos más en bajar a 2,5 y 2 minutos más en bajar a 1,25. ¿Me explico? O sea que cada 2 minutos se va a reducir siempre a la mitad. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente para el análisis, digamos, cuando uno tiene problemas, ¿qué significa este valor de t medio, esta vida media? Así que bueno, esta es, vamos terminando ya la segunda clase de biofarmacia. Como ven,
Es un poquito una introducción a todas las herramientas que vamos a utilizar en los otros temas. Después yo les voy a mandar una guía de resolución de problemas que necesitarían manejar algo de Excel. Bueno, mi idea original, si no estábamos con este periodo de cuarentena, era pedir el aula de computación para poder resolverlos, hacerlo en conjunto, que ustedes vean cómo el Excel tiene muchas herramientas que son muy útiles para este tipo de problemas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar los problemas, ustedes van a intentar resolverlos. Si ustedes no manejan Excel o realmente se les hace muy dificultoso, no se preocupen. Lo que vamos a hacer, yo no creo que estemos todo el cuatrimestre en cuarentena, sí puede ser que se prolongue un poquito más, pero vamos a, si no, dejarlo stand-by, esto, o sea, vamos a esperar, no nos vamos a retrasar con la cursada si ustedes no saben resolverlos y vamos a, cuando volvamos a clase, entonces vamos a, si ustedes no los pueden resolver, se les hace muy difícil, quizás no todos los ejercicios, yo les puedo mandar la planilla de Excel con los ejercicios, digamos, resueltos, pero igual no es lo mismo estar investigando celda por celda para ver qué hice para resolverlos que hacerlo en conjunto. Así que por eso les digo, no se desesperen, quédense tranquilas, esto queda como para que ustedes lo lean, lo vean. Si no podemos volver a clases, si ustedes no los pueden resolver, seguiremos avanzando con los otros temas y cuando tengamos la oportunidad de utilizar las salas de computación, volveremos a este punto, resolveremos la guía juntas, como para que ahí ustedes vean que no es tan complicado y después seguiremos avanzando con los otros temas, que la realidad es que no interfiere tanto, por más que haya alguna fórmula, van a poder comprender igual todos los problemas que siguen, digamos, los temas de las clases, aunque no hayan podido resolver estos problemas. Así que bueno, esto es para que, digamos, que se queden tranquilas. Si los pueden resolver y saben manejar Excel, genial, podemos avanzar más rápido, pero si no, va a haber tiempo de que los podamos resolver en conjunto. Si esto se prolonga en el tiempo, mucho tiempo, bueno, ya buscaremos la manera de quizás hacer alguna videollamada personal. Por suerte ustedes son poquitas, son 6 alumnas nada más. Existen varias herramientas ahora, varios programas como el TeamViewer u otras, donde ustedes puedan, quizás podemos hacer que se conecten a mi computadora y hablamos por teléfono, mientras yo voy resolviéndolo en Excel, les voy explicando lo que hago. O sea que alguna herramienta, alguna manera para resolverlos vamos a encontrar. No se preocupen. Así que bueno, espero que les haya refrescado, haya quedado bastante claro todos los conceptos y si no, ya saben que me pueden consultar.